Que trabajamos en el área sur ya hace más de 27 años, estamos próximos a cumplir 29 y 50 como institución. Voy a comentar rápidamente las tres presentaciones que ha habido, muy interesantes cada una de ellas, empezando por la de el subgerente de Defensa Civil. Interesante la información que nos brinda en relación a la problemática de el lugar donde estamos, o sea, las condiciones del terreno sobre el cual está ubicado Villa El Salvador. Lamentablemente todos sabemos que es una duna de arena. Ya ustedes pudieron ver ese estudio del SISMIC, ¿no? En el cual da cuenta de la poca calidad del suelo sobre el que hemos construido. Si a eso tú le sumas que los procesos de autoconstrucción en un distrito que tiene 40 años de existencia se han venido dando de manera continua sin ningún tipo de apoyo de, digamos que los colegios profesionales, el esfuerzo de la propia comunidad para poder forjarse un destino como distrito ha sido importante, pero no con una asesoría técnica adecuada. Entonces el Estado ha estado muy alejado de estos procesos y lo que tenemos ahora es lamentablemente una situación complicada en la cual se dice que 88% de las, según el ingeniero nos decía, 100.000 viviendas que tiene Villa El Salvador podrían colapsar. Entonces el nivel de afectación que tiene un distrito de casi 400.000 habitantes es una cosa que nos compete a todos y nos debería empezar a preocupar. Y desde los diversos lugares donde nosotros trabajamos, decir cuál es nuestro compromiso para revertir esta situación. Está el compromiso por parte de las autoridades para ver cómo es que nos da las herramientas necesarias para poder solucionar esta situación, pero ahí también nos comprometemos nosotros como ONGs, que estamos siempre apostando al desarrollo, pero es también la comunidad que debe entender de que hay una situación de vulnerabilidad que se ha creado y que se debe levantar, y ahí todos tenemos que trabajar de manera conjunta para poderlo solucionar. Entonces son diversos aspectos que nos competen a todos y que nos dan una lectura lamentablemente compleja de lo que podría suceder en caso de un sismo. Hemos estado hablando de sismos. El tema del sismo, como es un fenómeno no tan recurrente, hemos hablado de que hace más de 100 años, 156 años, 256 años no se produce un sismo de consideración. Yo no había nacido, pero yo me acuerdo que mi mamá me habla del 74, que no fue ni siquiera tan fuerte. Ustedes deben tener en consideración que en el 74 no existía Villa El Salvador, las ciudades recién eran esteras, y ni un sismo, ni siquiera cercano a los 7 puntos ha surgido en Villa El Salvador, ¿no? Con el de Pisco, yo me acuerdo que algunos de los muros de algunos colegios acá se cayeron, ¿no? Y tomando en consideración lo lejos que estamos de Pisco. Entonces hay que empezar a preocuparse sobre la situación de los procesos que se han dado en la ciudad y en Villa El Salvador. Sobre el tema de los datos que nos presentaba Lima, ¿cómo vamos? Es interesante, ¿no? Hablan de que los principales problemas son la inseguridad, el transporte, el tema de espacios públicos, el medio ambiente y las actividades culturales. Muchos factores que todos siempre reclamamos. Y a veces uno cuando los mira y los ve en un amplio aspecto, ve que son varios aspectos, pero que te hablan de un tejido urbano, de un proceso de desarrollo de la ciudad. Si entendemos cómo se da el proceso de crecimiento urbano en una ciudad como Lima, que creció explosivamente en un primer momento, a partir de la década de los 50, por proceso de crecimiento migratorio, y luego ya es un crecimiento vegetativo, tenemos que más de 3/4 partes de la ciudad se han producido de una manera, digamos entre comillas, informal, ¿no? Como les gusta decir a veces a los expertos en estos temas, pero que están hablando de, por un lado, una poca competencia del gobierno para poder seguir y digamos tomar las riendas de una mejor planificación, pero nos están hablando de una ciudad muy compleja. No olvidemos que Lima posee casi 10 millones de habitantes y somos la tercera parte del país, ubicados en un territorio bastante pequeño para todo lo que representa el Perú. Y no olvidemos que Lima es el centro político administrativo del país. Imagínense lo que pueda suceder si es que una ciudad como Lima colapsa. Entonces, yo eso lo ligo a la última presentación que hizo Mariana Alegre, muy interesante, donde nos dice, empecemos a ver qué es esto de vulnerabilidad urbana, ¿no? Y es algo que nos atañe si nosotros nos podemos a pensar de que ya a nivel mundial, más de la mitad de la población a nivel mundial está viviendo en ciudades, y en el caso de Lima, estamos casi en el 80%. De aquí a unos 20 años, casi todos vamos a ser urbanos. Entonces, ¿cómo es que estamos planificando el crecimiento de nuestras ciudades? ¿Lo estamos planificando realmente o no? Y en esa lógica, ahí hay un aspecto muy interesante. Lo que hemos podido ver, y lo dejo como un tema para que ustedes lo discutan ya en el proceso de los talleres que van a tener,
mostró estas gráficas, cómo es que a través de las diversas instituciones que trabajan los temas, llamemos la Presidencia del Consejo de Ministros, el CISMIT, el INDECI y todas otras, digamos que instituciones, están trabajando el tema. Pero lo que yo me pongo a pensar es que, como ustedes vieron, fue un cuadro caótico, sin una estructura de un sistema articulado, ni que dé cuenta de qué está haciendo uno con el otro. Yo les cuento una experiencia muy puntual porque el tema de reducción de riesgo de desastres por vulnerabilidad sísmica lo hemos trabajado en algún momento. Eso que mostró el ingeniero al comienzo del estudio del SISMIT, en realidad es un estudio que ya se ha actualizado en el año 2010, pero es un estudio que existía desde el año 2007. Ya es un estudio que se hizo a través de la sociedad de aseguradoras, o sea, los que dan seguros. ¿Para qué? Para determinar en qué lugares aseguraban o no aseguraban, o con cuánto aseguraban una vivienda. ¿Y saben por qué esa información se ha mantenido así? Porque claro, es una consultoría privada que solamente buscaba decirle eso a las aseguradoras. Pero para el beneficio de la ciudad no se veía que gran parte de los terrenos vulnerables estaban en distritos como Villa El Salvador, o algunos que podría ser también de alto impacto, y por eso Mariana lo dijo claramente, no solamente cuando hay un sismo los pobres van a llorar, sino que La Molina también tiene un suelo muy malo y tiene gran vulnerabilidad. Pero ahí hay una diferencia. Muy probablemente en una zona o un distrito como La Molina sí han tenido asesoría técnica para hacer un buen reforzamiento estructural de las viviendas, mientras que en Villa El Salvador probablemente no. Entonces hay una diferencia de todas maneras, y es por eso que, si bien es cierto, no es que solamente los pobres sean vulnerables, y es muy probable que, digamos que otros estratos sociales sí sean vulnerables, en realidad los que más van a sufrir, lamentablemente, son los más pobres, ¿no? Imagínense que lo que decían, no sé, APAL va a cortar el agua en caso haya un sismo de gran magnitud. ¿Ustedes a quiénes creen que son a los últimos que les va a llegar el servicio de agua potable cuando se restablezca? Muy probablemente aquellas personas que viven en Villa María del Triunfo, en las partes altas de los cerros, donde actualmente ni siquiera les llega el servicio de agua potable. Y si uno se pone a pensar en fenómenos como el cambio climático, con los fenómenos de glaciación, sabemos que muy probablemente el acceso al agua potable en un futuro no muy lejano para Lima va a ser complicado. Entonces hay muchos temas que nos están hablando de una realidad compleja de la ciudad y que vamos a tener que empezar a ver todos los actores que estamos involucrados en ello. Y por eso es importante, como lo dijo Mariana, que todos ustedes como ciudadanos también se comprometan al proceso. En la perspectiva de lo que se dijo al final, el estar preparado para un fenómeno natural de gran magnitud como un sismo es complicado porque no sabemos en cuánto tiempo va a pasar, puede suceder ahora, mañana o pasado, pero hay una serie de elementos muy puntuales que los estaba mencionando, como son el tema de la falta de espacios públicos, la falta de un sistema de transporte adecuado, y diversos temas relacionados también a lo que sale de la propia lectura de lo que es la encuesta misma, ¿no? Pero eso, básicamente, como lo dije anteriormente, está hablando de un proceso de planificación en el cual nosotros como ciudadanos nos debemos involucrar. Y yo solamente termino diciendo, en esa estructura que yo supongo que fue hecha el año pasado, figura Barrio Mío y el plan. El plan es el Plan de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035. Yo les pido que consulten a la actual gestión municipal de Lima Metropolitana si ha tomado en consideración lo que ahí se habló, y si se va a seguir las riendas o vamos a volver a empezar de cero con una nueva gestión.